Muy agradable por ciertas cuestiones, pero ya con el tiempo platicaremos de ello. Entramos ya la próxima semana en agosto, que vuelvo otras a decir, no es para mí muy agradable ese mes, pero ¿para qué hablamos de cosas tristes, no? Mejor hablemos de lo que realmente nos interesa a todos como sociedad y como personas que vivimos en este país tan traqueteado y tan lleno de fantasías y fábulas que las 1001 noche quedaron cortitas a lo que vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, dadas las circunstancias. Ahorita que veníamos, bueno, que su servidor venía en camino a la televisora, pues la desgracia de siempre, ¿no? Que no existe un sistema bien trazado de la hidráulica de la ciudad, por lo tanto existen encharcamientos importantes y vaya la redundancia que no fue una lluvia así férrea como a veces estamos acostumbrados a verla. Pero en fin, vamos platicando poco a poco de las cosas que se vienen dando en nuestra ciudad, en nuestra localidad. Permítanme por aquí primero, no sé a quién de los dos, pero es la misma importancia para mí, a mi buen amigo que está integrándose a esta mesa, Abelardo Serrano. ¿Qué pasó, Abelardo? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes que nos siguen a través del canal 151 de Easy y también la gente que nos sigue en internet a través de opinionpublica.tv. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias, Abelardo. Pues por allá me reclamaron, como dicen por ahí en la canción, ¿no?, de que ya no menciono a nadie del interior, pero siempre los tengo presentes. Como siempre he dicho, me sería un poco imposible mencionar a todos nuestros seguidores del interior de la República, de los que nos siguen en Jalisco, de los que nos siguen en Oaxaca, de los que nos siguen en Veracruz, de los que nos siguen en Aguascalientes, en Coahuila, en Tamaulipas, en Baja California, y pido una disculpa de antemano porque el transcurrir o el haber caminado durante 6 años que cumplimos hace poco, pues nos ha llevado a tener una, audiencia no tan solo nacional sino internacional, y pido una disculpa de antemano. No es porque no quiera mencionarlos, pero para que no te sientas mal, pues un saludo para ti, Dalila Cortés, hasta el puerto de Veracruz, y no andes metiendo la pata porque ya ves que te la quebraste. Bueno, y pues ahora sí que un encuentro agradable para mí porque pues lo conozco de un tiempo para acá y considero que es un buen amigo, el licenciado Javier Jiménez. Javier. Héctor, ¿Cómo buenas estamos, noches, Javier? Abelardo, buenas noches a todo el teleauditorio. Gracias nuevamente por este espacio y muchas gracias por la bienvenida. Pues ya ves que teníamos buen rato sin vernos, ni platicar, ni... Sí, habíamos platicado, ¿no? Ahora que anduviste un poco dentro de traca de la campaña política con Armando en Cuauhtémoc, que pues como tú nos comentas, el padrón que se manejó para esta elección ni siquiera fue un 30%, entonces quiere decir que debido a ese abstencionismo, pues le dimos pauta a quienes, entre comillas, los consideramos los verdugos de nuestro país, de nuestro estado, pero no es culpable nadie, sino nosotros mismos. No somos víctimas de nadie, sino nosotros mismos somos culpables de nuestra propia desgracia. ¿No es cierto? Es muy cierto, es muy cierto. Hemos visto en los últimos años que la gente ya está cansada de los partidos de siempre, está harta de la forma en que se ha hecho política en nuestro país. Sin embargo, la solución que ha tomado la población, o una gran parte de ella, es pretender castigar a los partidos, a la partidocracia, con la ausencia de su voto, ¿verdad? Sin embargo, nuestro sistema electoral, pues no, a nuestro sistema o la forma en que se llevan a cabo nuestras elecciones, pues no le afecta realmente el abstencionismo. Lo único que le afecta es al crecimiento del país, porque pues quienes ostentan el poder pues lo van a seguir detentando y difícilmente le podremos dar la vuelta
en un escenario de esos. Solamente con la participación de la ciudadanía, casos como el Bronco en Nuevo León, por ejemplo, con una participación bastante nutrida, más del 50% del electorado, lograron demostrarle a los partidos de siempre que es el pueblo el que manda. Así es, y me estaba acordando de Alfaro en Jalisco, ¿no? Enrique Alfaro en Jalisco, a pesar de que fueron elecciones intermedias, Enrique Alfaro en la alcaldía por el municipio de Guadalajara tuvo muy buena aceptación, resultó ganador por el partido que, pues de donde yo emané también, y eso fue gracias a la participación de la ciudadanía. Ese gran número de votantes que, si bien aún faltó, porque estamos hablando que no llegó ni al 60%, por ejemplo en el caso de Nuevo León, pero ya ese porcentaje que superó el 50% fue suficiente para demostrarle a los partidos de siempre quién manda y demostrarle a las estructuras de poder, especialmente a la que reside en Los Pinos, pues que cuando el pueblo se organiza realmente pone grandes ejemplos y no se deja, ¿verdad? Lástima que pues hay muchos distractores, Héctor, hay muchos distractores. Ahorita tenemos uno que es el que se ha estado acaparando los titulares, que es la salida del director técnico de la selección. Aparte, ¿no? O sea que como que siento yo que es una novela con un guión mal hecho, ¿no? Para mí. Porque no se quitan, ahora sí que la señalización y ahora sí que la observación de la prensa y de los gobiernos internacionales, la fuga de, bueno, entre comillas, ¿no? La fuga del Chapo Guzmán, cuando en realidad Peña Nieto en su momento, lo comentaba Belardo, que había hecho una entrevista en principios de su campaña, ¿verdad? O a principios de su gobierno, donde decía que si se volvía a escapar este señor, pues sería imperdonable. ¿Pero imperdonable para quién? Para quienes ocupan una secretaría, hablando de gobernación, de seguridad o de la defensa nacional, no sabemos para quién, ¿no? Y son distractores, como dices tú, de guiones mal orquestados, porque le dieron tanta importancia a una discusión que pueden existir en cualquier lugar del mundo, y Martinoli y este señor, ¿cómo se llama? Herrera. No, el otro que... Luis García, pues no son unas peritas en dulce, ¿no? Porque Luis García precisamente se separó de una artista del Castillo, Kate del Castillo, precisamente porque había maltrato familiar. Entonces, no nos vengan con las perlas de la Virgen a decirnos por cualquiera de nosotros brincaría si te están agrediendo, si te están ofendiendo, y actuaría de esa forma, ¿no? Pero lo imperdonable de esto es que se hizo un teatro para, como dices tú, Javier, crear un distractor y desviar un poquito la atención de lo que de veras sí afecta como nación, como país, como vergüenza. Estaba oyendo yo precisamente en días pasados la reunión de este partido en mención, ¿verdad? Porque hasta me cuesta trabajo decirlo, donde estuvieron ex dirigentes, ex diputados, puros ex y algunos actuales, ¿no? Y donde decía Peña Nieto que el populismo lleva a algunos partidos a crear fantasías urbanas, haciendo creer a la sociedad que con una varita mágica iban a arreglar el país. Pues yo no sé qué habla este señor, si el primero que quiso usar tal populismo y tal varita mágica, pues fue él, ¿no? ¿Verdad? Claro, no sé qué defina nuestro presidente por populismo, pero si el entregar una despensa o una tarjeta de Soriana o un billete de 200, una televisión a una persona por acapararle su voto no es populismo, pues entonces ¿qué es? No sé qué lo sea, ¿verdad? Sí. Y es el populismo de lo más barato, en su nivel más barato. El más corriente, ¿no? ¿Verdad? Y la peor desgracia es que es aceptado por quienes lo reciben. Yo hablaba de localidades como Oaxaca, como
Chiapas, como aquellos lugarcitos donde no tan solo se ofreció una televisión, sino estufas, lavadoras, en fin, echaron la casa por la ventana por aquellos lugares. Entonces, cuando habla de populismo, como dices tú, Javier, pues ahora sí que alguien nos explique, ¿no? Porque nosotros lo entendemos de otra forma y el señor lo publica de otra forma, tal vez por la campaña que hace su contrincante más férreo, ¿verdad?, que es el dirigente de Morena, que no vamos tampoco a mencionarlo, porque también habemos muchos que dudamos de qué pasó durante un largo tiempo, cómo se sostuvo, de qué forma se sostuvo, y que nos aclare de dónde sacó ahora sí que ahora, la franquicia de la universidad que tiene, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que están en el aire y que mucha gente de la que nos ve y de las que nos sigue, pues tal vez lo ignoran, otros tal vez la conozcan, pero no quieren decir nada. Sí, realmente estamos viviendo en un país donde se habla algo en un discurso, pero se actúa totalmente de manera incongruente. ¿Sí? Estábamos hablando de esta nueva cortina de humo, de esta nueva distracción donde se cesa al técnico de la selección nacional por un conflicto argumentando un atentado en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, no se hace nada cuando sucede lo que pasa con Carmen Aristegui. ¿Sí? Y se sigue sin hacer nada en contra de, o más bien a favor de periodistas que son asesinados o que son amenazados en toda la República. Entonces, ¿dónde está ahí la moral? ¿Sí? La congruencia de las sí, cosas. ¿dónde está la congruencia? ¿O vamos a defenderlos a todos los periodistas o vamos a defender a los que son populares o de qué se trata esto? O sea que tuvo más afectación las 2, 3 mentadas de madre que se dieron y la cachetada que le plantó esta muchacha a Luis García, que las 30 y tantas muertes ejercidas en Veracruz simplemente, ¿no? Claro. En perdón, ando un poco medio trastornado en mi garganta, no creen que ando alcoholizado, en este periodo de gobierno de Duarte, ¿verdad?, en Veracruz, y de eso nadie dice nada. Eso es lo incongruente de la situación, que una discusión de esta naturaleza cayó este señor, ¿verdad?, que no las traía todas conjuntas y que ya venía siendo objeto de muchas críticas y de muchas acciones, cuando hay cosas más importantes de las cuales nos deben de interesar como sociedad y como país. Porque a partir de la detención o de la fuga, perdón, de este señor, que vuelvo otra vez a repetir, que para mí en lo personal nunca estuvo preso, porque dadas las circunstancias de esa, vamos, planeación del túnel y como lo quieren hacer ver, pues es incongruente que un señor que tenga una salud crítica haya pasado por ahí, ¿no? Sin embargo, vuelvo otra vez a repetir, ahora vienen las consecuencias porque se empieza a generar otra vez ese estado de violencia que dejamos por un tiempo a un lado, y luego aparecen los decomisos espectaculares, como lo que acaba de suceder con los tambos de la crema de mora o del extracto de mora, donde venía cocaína, como si nosotros habláramos claramente las cosas como son. Yo ando siguiendo una investigación de esta manera, están involucradas dependencias tan importantes como el Ejército y la Marina. Entonces no nos hagamos, como dicen por ahí, que la Virgen nos habla, porque la única que nos aparece en que habla es la Virgen de Guadalupe o la Rosa de Guadalupe. De ahí en fuera todo es cuento, ¿no? Entonces, que hubo un decomiso de tantos millones de dólares, que se decomisaron tantos tambos de este extracto, y que a través de un proceso se sacó la cocaína. Un secreto, ¿a quién quieren engañar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién quieren engañar? ¿Quieren engañar a una sociedad inmersa, sumergida en la televisión, con la calidad de programaciones tan terribles como son las telenovelas y todas esas circunstancias que únicamente vienen a entorpecer, ahora sí, el intelecto de la persona, ¿no? ¿Verdad? Y vienen a crear una mentalidad de una superchería, perdóname que diga de esta manera, con todo respeto,
y de una falsa creencia, creyendo que esa rosa de Guadalupe le puede salvar la vida a uno, le puede salvar la vida a otro, en fin, dados casos documentados donde hubo quienes se quitaron la vida pensando que se iba a actuar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que se desvía la realidad de las cosas para no darle, la importancia que se debe y dejar de un lado lo más grave. Primero, la justicia social, la seguridad social y el bienestar social. Porque en días pasados también salió esta señora Rosario Robles hablando que no toda la carga de la pobreza que existe o no toda la responsabilidad debe recaer en la dirección que ella tiene de la cruzada contra el hambre, sino que en esto tienen que intervenir otras agrupaciones. Y cuando se le hizo el cuestionamiento acerca de la pobreza que existe extrema y de la pobreza intermedia, dijo que estaba equivocada. Entonces, como que se quiere ahora sí que sacudir con el manto sagrado, ¿no? Para hacer a un lado la responsabilidad que a ella le toca, porque a ella, como directora de esta secretaría, pues a ella le compete combatir el hambre. No dice que es tripartita ni multitudinaria para que otros intervengan y hagan conjunto con ella, sino que ella tiene la responsabilidad. Sí, pero más que hacer, volvemos a lo mismo, más que una despensa, a la gente no le funciona una despensa, ¿no? Le funciona que se creen políticas públicas que vayan adecuadas a cada uno de los estratos de la sociedad y que busquen el desarrollo de los mismos. No con una despensa o con una televisión o una lavadora vamos a poder salir de donde estamos. Necesitamos realmente acciones concretas en donde haya autoempleo, en donde haya sustentabilidad, pero como no las hay, desgraciadamente seguimos en la misma, ¿no? Digo, no es por nada, la gente no por nada va y busca sus despensas. ¿Sí? Pueden ir de cualquier partido político y a todos los partidos políticos les van a agarrar su despensa, pero es por la misma necesidad que existe, no porque vayan a estar de acuerdo con todas las ideas. Al contrario, la gente sabe cuáles son sabe qué es lo que le conviene, ¿sí? Sin embargo, no se está haciendo nada en cuanto a una política pública decente para poder darle empleo a la gente, un empleo bien remunerado, o para poder crear las condiciones para que esto se dé. Ese es uno de los principales problemas, más allá de que exista pobreza o que no exista pobreza. Evidentemente la hay, y el margen cada vez se está haciendo más amplio, ¿sí? Y desafortunadamente con las medidas que están por venir, pues ahora sí que nos tenemos que agarrar todos, ¿no? Pues sí, como dicen por ahí, abrocharnos el cinturón de seguridad, porque quién sabe cómo nos vaya a ir. Precisamente era lo que estábamos comentando en su momento, Abelardo, aquí con Javier y con Armando, si es que nos está viendo, pues un saludo para él, de nuevas políticas que vengan a darle ahora sí que el empuje o el auge que se merece la alimentación mundial, y no ahora sí que la fabricación de insumos electrónicos, porque no vamos a comer ni transistores ni vamos a tragar televisiones, ¿no? Exacto. Entonces, qué importante es que se generen políticas donde se vea lo primordial, lo principal, que es la producción de la alimentación a nivel mundial. Pero regresamos para comentar de esto mismo, porque yo creo que será un tema muy importante que estaremos tratando siempre, de estas políticas, carentes de sustentabilidad, porque ni siquiera en ese aspecto se dice que se generan muchos empleos, se dice que se generan muchas fuentes de trabajo, pero el efecto es otro, ¿no? Regresamos después de este corte. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy. Hola, ¿qué tal amigos? Leonardo Marx Salón nos invita a que vengan y conozcan nuestras instalaciones. Recuerden que ya contamos con spa. Estamos ubicados en Avenida López Mateos y Rubén Posada Pompa, número 3657. Solo citas 656-125-0025.
Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte, las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. Cuando era imposible pensar en una cirugía de corazón abierto para nuestros niños, lo hicimos. Cuando era impensable llevar los servicios de salud a todos los rincones del estado, lo logramos. Cuando no había forma de sostener un sistema de pensiones, lo reinventamos. Somos nobles y solidarios. Nos importa lo importante. Porque somos de Chihuahua y Chihuahua es nuestro. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Estábamos platicando precisamente fuera del aire y lo hacemos público porque aquí mi buen amigo Javier dice que pues el triste y ahora sí y lamentable despido del Piojo Herrera pues nomás le costó embolsarse 160 millones de pesos, ¿no? ¿Verdad? Sí, pues pobrecito. con ¿no? ese tipo de compensaciones por la terminación anticipada de su contrato, pues yo creo que fuera de un castigo que se supone que le pretendían dar, pues es unas merecidas vacaciones, o no sé si merecidas, pero unas vacaciones forzadas, ¿no? Y para que se vaya a cualquier lugar del mundo, además. Pues que nos disciplinen a todos así, ¿no? ¿No? Pues es Pues que ya no tanto es 160, ¿no? Ya perdida... 160 mil pesos que nos dieran. No, pues la décima parte, ¿no? De los 160 millones de pesos, ¿no? Es que es una burla, Héctor. ¿Y cómo se derrocha el dinero, como dices tú, Javier? Sí, Eso. que bueno, ahí no es dinero público, ¿verdad? Pero aún así, pues no es más que el reflejo de la forma en la que en nuestro país se resuelven las cosas. Tápale el ojo al macho, como vulgarmente se dice. Pide una disculpa pública, asúmete como responsable, y ahí te va una... Como la víctima. Sí, no, como el responsable, porque acuérdate que aquí la supuesta víctima es este periodista Martinoli, que pues no es periodista, es cronista deportivo más bien. Pues sí. Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser comentarista de deportes. De deportes, ¿no? ¿Verdad? Claro. Que si eso es hablador o no lo es, bueno, pues yo respeto la forma de cada quien de hacer su trabajo, me guste o no me guste. Sin embargo, es triste ver que a través de una red social se agarran del chongo, como vulgarmente decimos, y eso le cuesta que a uno de ellos lo cesen y a cambio le den 160 millones de pesos. Bueno, pues... o sea que en vez de hacer una maldición, un favor. En ese escenario yo creo que a cualquiera nos podríamos meter en esa situación, con tal de, no le hace que me corras, págame los 160 millones, ¿no? Golpéame si tú quieres, pero págame. Pero págame, ¿no? Yo firmo lo que sea y yo digo que soy responsable de lo que sea. No le hace 160 nada más. Que gané, que le di una feria al árbitro para que fuera penal y no le hace, pero dame los 160 millones y ya después vemos a ver cómo nos toca, ¿no? Le echamos a la hija y a la mamá. Pues sí, le echamos ahora sí que toda la pandilla, toda la banda, ¿no? Como dicen para allá, para el sur, ¿no? Pero dentro de estos
vamos, estructuras o de estos imperios de poder, y estábamos pensando y estábamos comentando acerca de la sección 22 de Oaxaca, ¿no? De ahora que se le quita el poder, cuando en años atrás, acuérdate, toda la tropelería y todo, ahora sí que la afectación que hubo a terceras personas, donde hubo en las manifestaciones de esta sección en Oaxaca, afectación a terceras personas que nada tenían que ver con la educación, que nada tenían que ver con el magisterio, que nada tenían que ver con el gobierno, porque una empresa, llámese como se llame y como sea, pues genera empleos para cierta cantidad de personas, ¿no? Y no los vamos a afectar. Lo que queremos son fuentes de trabajo, ¿no? Y en este caso, si esta empresa embotelladora le da trabajo a tanta cantidad de personas, pues respetar el lugar de ellos. Si tú tienes tu auto fuera de tu casa y llega una manifestación y te lo destruye, ¿a quién van a dañar? ¿Van a dañar al gobierno? ¿O a quién van a dañar? Dañan principalmente a las personas que se supone están defendiendo, ¿no? Porque en principio eso era lo que estaban persiguiendo, el defender al pueblo, el defender a la gente que menos tenía en contra de ese gobierno tirano que estaba poniendo el pie sobre el cuello a los pobrecitos maestros. ¿Sí? Y aparte de eso se crea un monopolio anárquico, ¿no? Porque te lo digo con conocimiento de causa, que quienes pertenecían a esa sección o a ese estado en cuanto a la educación, se les tomaba lista cuando iban a protestar, cuando hacían plantones, cuando hacían alguna huelga de clases, y el que no iba, el que no cumplía, se les restringían prestaciones, se les restringían derechos, se le detenía su sueldo. Entonces, ¿qué pues? Mira, ¿monopolios de qué? Sí, dime. Mira, Héctor, es muy importante eso que comentas, y aquí hay una cuestión que yo me he venido formulando, y no sé si nuestro auditorio esté de acuerdo conmigo, espero que no, porque la diversidad de opiniones es lo que nos enriquece, pero ciertamente este grupo, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, o la CENTE, ¿verdad?, que es distinta al sindicato, nos los han pintado o se han dejado ver ellos como un grupo de revoltosos y así, porque ese es el adjetivo con el que se les ha señalado, y que cobran un salario por dedicarse a hacer protestas en detrimento de la educación del estado de Oaxaca, en este caso. Sin embargo, es muy fácil señalarlos como maestros flojos, como desobligados, como toda esa serie de descalificativos. Sin embargo, yo me pregunto, aparte de ellos, ¿quién más se ha atrevido a encarar a nuestro sistema corrupto, a nuestro gobierno fascista? O sea, ¿quién más se ha atrevido a decirle, presidente, aquí no mandas tú? Esta es la situación que prevalece, esta es nuestra problemática, atiéndenos. Tristemente, la Ciudad de México se ha visto plagada de manifestaciones de los diversos sectores de nuestro país que se ven afectados con alguna política pública, pero es más triste que el gobierno solo voltea a verlos cuando ocasionan esa clase de desmanes, y no me refiero a los anarquistas que se presentan ahí durante esos actos, que son los que destruyen los comercios del Paseo de la Reforma, o los vehículos, o que llegan a tales extremos de terceras personas, ¿no? Sí, o sea que son un grupo perfectamente identificado y que se hacen a llamar anarquistas, los que se dedican a destruir la propiedad privada cuando se presentan estas manifestaciones, y por cosa curiosa tienen una especial odio hacia las franquicias extranjeras, especialmente las norteamericanas. Pero de no ser porque suceden esos atentados a la propiedad o a la paz pública, pues el gobierno no los voltea a ver. O sea,
O sea que tú estás de acuerdo con ese tipo Mira, de manifestaciones. yo no estoy de acuerdo con ellas, pero aunque no las justifico, las comprendo de cierta forma. Las quieres entender. Trato de ponerme en los zapatos de quienes están viviendo esa problemática y entender por qué se ven en la necesidad de llegar a ese extremo. Yo no he visto de veras, y la historia nos lo confirma, yo no he visto que por ejemplo, que los trabajadores inconformes de una empresa se pongan a protestar pacíficamente, sin suspender las labores de la producción, ¿verdad? Y nos tratan de comparar con países de Asia, como Japón, donde se ha corrido la voz, que por cierto, pues no es del todo cierto como la platican, pero donde se dice que para arruinar a la empresa, trabajo doble. Yo quiero ver que aquí tú trabajes doble y que el patrón diga, no, pues tengo la obligación moral de pagarte el doble porque trabajaste doble. No lo hacen, pues claro que no. Entonces, ¿cómo vas a afectar directamente a tu patrón si estás inconforme? Suspéndele la producción. Es lo mismo que sucede con nuestro gobierno. Oye, tengo este problema, no me lo resuelves, ya te dije de 20 formas, como grupo, como individuo, y no haces caso. Bueno, pues tengo que hacerme notar, y es la única forma que hasta ahorita medianamente ha resultado, pero es triste, o sea, es una consecuencia del descuido de nuestras autoridades. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? De la noche a la mañana les desaparecieron la empresa, y los que protestaron, pues muchos fueron a dar al frescotambo, otros tantos pues los recontrataron en CFE y fueron dividiéndolos para dispersarlos y para acabar con el problema. ¿Cuánta gente se quedó sin su jubilación porque no se le respetó su antigüedad? Una serie de atropellos, que es lo mismo que se ha venido dando, aunque nos digan que no, que se ha venido dando con las reformas estructurales, ¿verdad?, a nuestro país. La reforma energética que tanto nos anunciaron, en donde la luz iba a bajar de precio, yo no he visto un solo hogar de esta ciudad a quien se le haya verdaderamente disminuido el costo de la energía eléctrica como consecuencia de la reforma energética. Ni la gasolina siquiera. La gasolina, nos dicen que porque el subsidio es dañino para la economía, que no debemos de pagar una gasolina subsidiada si está tan cara en el resto del mundo. Bueno, el petróleo bajó en todo el mundo. Quiere decir que el costo de la gasolina en los precios internacionales también bajó. Por ende, ¿no? Pues por supuesto, nosotros lo podemos ver aquí claramente en la frontera. ¿Y cuál es la actitud que asume nuestro gobierno? Nos sigue incrementando el costo. Pero eso, perdón, Javier, eso más que corresponderle al gobierno, nos corresponde a nosotros como ciudadanos. O sea, realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Entiendo la parte que digas que de las únicas maneras que hasta el momento de que nos hagan caso el gobierno como ciudadano es hacer desmanes, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros estamos organizados realmente para poder exigirle algo al gobierno, no? No vamos lejos. Se da una manifestación aquí en Juárez en contra de los feminicidios. Viene Jane Fonda, vienen otros artistas norteamericanos. ¿Cuánta gente juarense afectada principalmente por este problema estaba en las manifestaciones? Tengo entendido que no se llegó a 200 personas. En otras partes del mundo había récord de 100,000 personas para adelante, ¿sí? Sin embargo, como sociedad no estamos para nada organizados. O sea, no es culpa del gobierno, es culpa propia, es culpa de que como ciudadanos nos interesa un carajo qué es lo que está pasando con nuestro gobierno, ¿sí? Nos incrementan la deuda en el Estado, estamos endeudados hasta las cachas de aquí a 30 años, 35 años. ¿Y qué pasa? Todos con la mano en la cintura nos quejábamos, o nos quejamos a la fecha, del Piojo, nos quejamos de Martinoli, nos quejamos de Laura Bozzo, nos quejamos de las novelas, de La Rosa de Guadalupe. Sin embargo, es poco lo que hacemos en cuanto a organizarnos, ¿sí? Estoy totalmente en desacuerdo con esa parte de que tenemos que ser revoltosos para que nos tomen en cuenta. O sea, tenemos que aprender a respetar. Desde ahí, a partir del respeto,
podemos empezar a construir, a formar diálogo y a construir otro tipo de alternativas, ¿no? Aquí en Juárez hace 2 o 3 años hubo una manifestación por la Paseo Triunfo donde los manifestantes se pusieron a hacer pintas en los bancos. Digo, entiendo, ¿no?, que muchos como ciudadanos estamos en desacuerdo con muchas acciones de gobierno. Sin embargo, yo no te pienso afectar a ti por una decisión de otras personas, ¿no? Al final de cuentas, tú no eres responsable de lo que está haciendo el gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo porque sería tanto como matar a un policía, al primer policía que se me cruzara por el desacuerdo que tengo con otro policía. No puedo yo justificar una desatención o una acción negativa, ya sea de la autoridad o de cualquier grupo. Yo no puedo justificarlo mediante la comisión de otro delito. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa con aquellos grupos que sí se organizan y sí protestan? Interesante nuestra plática y controversial, ¿no? Porque a este tipo de situaciones y a este tipo de conversaciones que estamos ahorita analizando, tanto de Javier como de Abelardo, yo les voy a decir el trasfondo de estas manifestaciones, ¿sí? Que si bien es una forma de decir aquí estoy, pero también es una forma de proteger ciertos intereses. Pero lo platicamos después de un corte. Regresamos. Ahorita que llegue lo mato. ¿Y si chocó? No, Dios mío, mi hijo no. ¿Te afecta el alcoholismo o drogadicción de un familiar? Grupo Al-Anon Honestidad para familiares de alcohólicos y drogadictos. En Juárez hay miles de alcohólicos y drogadictos. Los afectados por este problema no son solo ellos, afectan también a la familia. Si él no se decide a dejar de tomar, decídete tú a vivir una vida diferente. Informes al 612-1018. La que yo estaba aquí viendo, tanto aceptable el punto de vista de Javier como aceptable el punto de vista de Abelardo, en el sentido de que toda manifestación tiene ahora sí que como proyección el guardar ciertos intereses, ¿no? O proteger ciertos intereses. Estamos hablando del IEPO en especial, del Instituto de Educación en el estado, en Oaxaca. Entonces, se crea en el año de 1992 cuando se le otorga ese derecho a ese estado y se empiezan a formar grupos de poder. Pero en esos grupos de poder ya no entran maestros de carrera. Ahí está el problema de la manifestación. Todas las manifestaciones tienen un origen y tienen una razón de ser, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de algo que leí de un filósofo ruso de los años 30, Mikhail Bakunin, donde decía
que para que una sociedad salga de su miseria hay 3 cosas, 2 irreales y una real. Las 2 irreales es ir a la iglesia y a una cantina, porque en una cantina se te olvida todo y eres parte de la mafia, te puedes hacer hasta que eres el Chapo Guzmán, ¿no? Porque ahí se te olvidó todo. Pasa la cruda y llegas a la cruda realidad. En la iglesia estás esperando que del cielo te caiga $1 millón de dólares o $1 millón de pesos y nunca te van a caer. Son irreales. Pero decía Mijael Bakunin, la única real es una revolución social. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cierto punto estoy de acuerdo con Javier, en el sentido de que se manifiestan los inconformes cuando existe una injusticia, ¿no? Pero también estoy de acuerdo contigo porque dices tú que ese tipo de manifestaciones conlleva ahora sí que a la afectación de terceras personas porque no hay quien se organice, pero también se está encubriendo los grupos de poder que existen. ¿Por qué? Porque ya no son maestros de carrera, sino son beneficios personales y familiares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que entra la evaluación de la educación en la reforma educativa, que es una navaja de 2 filos, te diré, porque yo he platicado con algunos maestros, donde dicen ellos, nosotros no estamos en desacuerdo que se nos evalúe, antes al contrario, estamos de acuerdo, pero lo que no estamos de acuerdo, que antes de hacer el examen de evaluación, nos hagan firmar una carta de renuncia, pero no tan solo de renuncia de su trabajo, sino de renuncia a todos sus beneficios que han creado, formado o obtenido a través del tiempo y que en un momento determinado los van a perder. Entonces, ¿qué pasa? Una manifestación para defender tu derecho, hay razón de ser. Lo que no es razón de ser es una manifestación para proteger intereses de poder. Totalmente de acuerdo. Y es que, en cierta manera, los maestros, más que ser evaluados, tendríamos que evaluar el sistema como un conjunto, ¿no? Es como si ponemos aquí en Juárez, cualquiera de las lomas que hay aquí en Juárez, cualquiera de las calles pavimentadas a medias, ¿no? Con baches, con topes, con todo, y vamos en un camioncito como muchas de nuestras rutas, ¿no? Vamos a ponerle un 90, ¿no? Y tenemos que subir a la cuesta de cualquiera de nuestras colonias. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar al chofer o vamos a evaluar el camino, vamos a evaluar el camión? Realmente esto es lo que deberíamos de pensar, ¿no? Pues estamos evaluando al chofer, estamos evaluando al conductor del camión, no estamos evaluando ni al camión, no estamos evaluando ni las condiciones del camino, que realmente tendríamos que hacer serían las primordiales, ¿no? Sí, sí. O sea, para que exista un buen chofer, pues también tiene que darse unas condiciones medianamente buenas para poder llegar a buen término. Entonces se está dando nada más la evaluación de una parte. O sea, se quiere maquillar la afectación que de fondo tiene, ¿no? Porque tú dijiste algo muy claro, tal vez habríamos que desmenuzarlo, porque se exige un buen transporte, ¿sí? Pero ¿cómo vas a tener un buen transporte si las calles no están en condiciones para tenerlo? Los únicos, porque también he platicado con concesionarios, con choferes de las diferentes rutas de aquí, de la localidad, de este tipo de camiones que traen de Estados Unidos, son los únicos, como dicen ellos, que aguantan la friega. Meten los que existen del ese Vivebús allá a los arroyos, no van a durar ni un año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que traer, ahora sí que, el medio necesario para poderte transportar. Entonces no puedes exigir mientras el gobierno no cumpla con lo que a él le toca como obligación, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y aplicando el ejemplo al tema que nos ocupa, que es la reforma educativa y la situación en el estado de Oaxaca, yo creo que antes de la evaluación, que yo estoy seguro que la gran mayoría de los maestros no se oponen a ella, pero habría que, antes de evaluarlos, pues, habría que capacitarlos, ¿no? Porque ¿sobre qué los vas a evaluar? Si No, y una capacitación efímera, Javier, porque yo conozco maestros aquí en la localidad que de repente les dijeron, ¿saben qué? Ya no hay reprobados. Es que mira, Héctor, y dijeron, ¿cómo vamos a calificar, pues? No puedes tú evaluar a una persona
sobre la base de un conocimiento general. Si bien estos profesores, ¿verdad? Terminaron su carrera normalista, pues es bien sabido que los programas educativos se han ido modificando, los maestros, algunos se han ido capacitando adicionalmente para acceder a los beneficios de incrementos de salario que ello conlleva. Sin embargo, cada quien ha ido orientando su capacitación en distintas disciplinas. ¿Por qué? Porque nuestra política educativa, por cuanto a la carrera magisterial, era, si tú me traes un título de licenciatura, te aumento tu salario. Si tú me traes un título de maestría, te aumento tu salario. Pues sí, pero ¿maestría en qué? ¿O licenciatura en qué? Algunos profesores, después de la normal y una vez que están dando clases, pues sacan un título de ingenieros, otros de abogados, otros de contadores. Y ahora, ¿sobre qué los vas a evaluar? Si cada quien obtuvo una especialización diferentes distinta, carreras, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Yo, desde un humilde y particular punto de vista, pues primero, darles una capacitación uniforme a todos. Oye, vamos a implementar esta reforma educativa, nos interesa educar a la población bajo estos estándares de calidad, bajo estas normas. Esto es lo que les vas a enseñar. Te capacito y ahora sí te evalúo. ¿Aprendiste? Si no aprendiste, no me sirve y vas para afuera. Claro. Y aplícale la ley. Como se hace en las universidades, ¿no? En la universidad... como se hace en los grandes países. Y en nuestra localidad, en nuestro país, ¿no? Porque yo, valga la redundancia, le mando un saludo a Gabriela Carballo, que está estudiando una maestría, y antes de aplicar el examen le mandan una guía, ¿no? Y le dicen, esta es la guía del examen, estudia. Entonces ya sobre esa guía, ella estudia todo lo que le dan, y claro que de esa guía no la van a hacer toda, ¿no? Le van a hacer ahora sí que un resumen de la misma, pero ya sabe lo que va. Como los exámenes de prepa abierta, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahora también hay que ser muy claros, sí están de acuerdo, los maestros en ser evaluados, pero también quién te va a evaluar y bajo qué criterios te van a evaluar, ¿no? Se le está dando un peso político muy importante al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, un peso que inclusive puede ser más que el que tenga la misma Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Ahora, las evaluaciones que se están haciendo respecto a la educación, que estamos en últimos lugares, pero también hay que comparar con qué países estamos en últimos lugares, ¿no? Estas clasificaciones por lo regular vienen de la OCDE y nos dejan evidentemente en los últimos lugares porque estamos hablando de países de primer mundo. No tenemos con qué competirles todavía para llegar a los estándares de educación o de calidad de vida inclusive que tienen muchos de ellos. Claro. Pues sí, como países como Suiza, como Finlandia, ¿no? En Finlandia, donde la educación es el modelo a seguir. Y aparte de eso, que tienen una educación bien estructurada y bien, ahora sí que enfocada a lo que es la educación, ¿verdad? Porque ahí hasta una escuela de kinder o preprimaria, se sorprendieron algunos observadores que la mayoría de los salones eran de cristal. Y decían ellos, bueno, ¿por qué no surgen accidentes? ¿Por qué no surge un tipo de percances en esta situación si son niños inquietos? Pero valga la redundancia lo que acabas de decir tú, lo que acabas de decir tú, Javier, tiene que ver mucho el principio y el enfoque de la educación que se le da, en este caso, al maestro o al instructor, ¿no? No podemos aplicar ese mismo criterio a una educación carente de profesionalismo, carente de técnicas en nuestro país, cuando debajo de un árbol o de una, no sé, una palapa, se les brinda educación a niños que ni siquiera han comido. Sí. Y yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Si queremos realmente trascender en este tema de educación, pues tenemos que fijarnos, por ejemplo, en los casos de Finlandia, en donde la educación es de primer nivel y es gratuita. Aparte. Aparte, ¿no? Aquí, ¿cuántas de nuestras escuelas
necesitamos dar una cierta cuota para los aires que tan necesarios son La inscripción, para nosotros, que ¿no? supuestamente no debería existir, ¿no? La inscripción. La cuota de padres. Sí, la cuota de padres, etcétera, ¿no? Que todo esto contraviene a la misma Constitución. Los uniformes, que se hace un monopolio en la venta de ellos. Yo no sé si verdaderamente la función del uniforme escolar sea positiva en nuestro entorno, en nuestro sistema. Yo la verdad no lo veo. Yo lo único que veo es que es la ocasión para que el director, amañado con algunas empresas, condicione la compra de los uniformes en cierto lugar, en ciertas tiendas, para poder que los niños acudan a la escuela, donde son uniformes con sobreprecio, donde hay una ganancia que es repartida en algunas manos. Entonces, se me hace absurdo. O sea que es una mafia, ¿no? Sí, pero ese es un ejemplo. Son grupos de poder. Me venía a la mente, no voy a mencionar nombres porque pues está canijo, ¿no? Lo puedo hacer, pero no quiero afectar a esta persona que me decía, no hombre, no te apures, mira, a principios de ciclo yo voy a tener feria. Y le decía yo, un maestro, ¿no? Le dije, ¿y dónde dices que vas a tener feria? Oh, dice, porque yo compro todos los libros, se los vendo a los muchachos a un precio más o menos accesible, pero yo llevo un porcentaje sobre ellos. Entonces... Y no es algo nuevo, doctor. Eso, sí, pero se me vino a la mente ese ejemplo. Eso existe desde muchas décadas atrás, y ni modo que nuestro gobierno sea ciego para no darse cuenta. Ahora, tan baja es la calidad de nuestra educación que cabe señalar y hacernos la interrogante a qué escuela fue el presidente, ¿no? Porque anda perdido en geografía, en historia y en ciencias sociales, urbanísticas y de todo, ¿no? Porque cuando no debería saludar de mano, saluda, cuando no debería hacer esto, lo hace, cuando tiene que hablar de una fecha, habla a la limón, y cuando no, le cambia la capital a los estados. Desde ahí estamos evidenciados que nuestra educación no vale más que para 3 cacahuates, ¿no? Y aún todavía con eso, si le agregamos el rezago educativo que existe, por ese, ahora sí, por ese encubrimiento o por ese sostenimiento de grupos de poder que se quieren aferrar a que ellos son y que nadie más ahí, como es el caso muy particular de Oaxaca, porque es el estado más problemático. Yo no digo que no está bien, ni tampoco estoy de acuerdo, ¿sí? Porque yo, en lo personal, digo, si quieres afectar a alguien, ve y plántatela al gobernador. Hazle camping ahí a la casa del gobernador. Hazle camping a la casa del alcalde. Vete a la Ciudad de México y ve dónde vive el secretario de Seguridad y bloqueale las calles, o al de Educación bloqueale. Pero ¿por qué afectar a terceras personas? Correcto. ¿Por qué bloquean los puentes si saben perfectamente que el bloqueo de los puentes aquí en Ciudad Juárez es ahora sí que una generación de divisas para el país? Y para, en este caso, una generación de empleos en la localidad. ¿Qué pasa? Que en base a ese tipo de actos anárquicos, ¿no? Pues muchas empresas se fueron de aquí, aparte de la seguridad. Pero yo te repito, Héctor, si tú bloqueas la calle de acceso a tu fraccionamiento, tendrá el mismo impacto a que si bloqueas una avenida principal o a que si bloqueas un puente internacional o bloqueas... No, pues nunca. Jamás. Nunca. Y es triste, yo también estoy de acuerdo en los actos vandálicos, pero entonces, ¿cómo explicarías la Revolución Mexicana, la Revolución Cubana, la Revolución Francesa? O sea, a través de esos actos anárquicos donde la gente dice ya basta. Del caciquismo. Y como no me haces caso por las buenas, pues tengo que recurrir a las malas. Pues la primera revolución, la Revolución Francesa. Por supuesto, ¿verdad? Ese es un ejemplo, pero... Por la monarquía, por el cacicazgo. Vamos viendo nuestro caso nacional. ¿Por qué inició la Revolución Mexicana? Porque tanto estuvieron pidiéndole al presidente Díaz que diera chance y no, pues por la buena o por la mala. Y solamente así entendió el señor que la gente ya no lo quería. Solamente así supo que no gozaba de la popularidad que él creía. Y mira que yo en lo particular, yo le tengo especial admiración a ese personaje, como también sé que cometió muchos atropellos, ¿verdad?
pero la historia nos ha pintado una situación a propósito de él que realmente no es, que ahora lo están tratando de rescatar, pero bueno, ese será tema para otro programa. ¿De quién hablas? De Porfirio Díaz. Ah, okay, de Porfirio Díaz. Bueno, pero solamente... en el porfiriato, acuérdate que un peso valía $2. Sí, no, y realmente en el porfiriato del país fue cuando entró en el desarrollo, o sea, salió de la extrema pobreza en la que estaba. Sin embargo, el presidente Díaz creía que realmente el pueblo de México lo amaba y tuvo que ocurrir el movimiento armado de 1910 para darse cuenta que no gozaba de la popularidad que él creía. Es triste, pero estamos viviendo una realidad muy similar. Porque se estaba protegiendo ciertos intereses, ¿no? Una clase alta, ¿no? Y porque también tienes gente a tu alrededor que se ve beneficiada con las cosas tal y como están. Y pues te lavan el cerebro, van y te informan cosas que no son. La prensa se presta para ello. Ah, no, pues sí. Ahorita pues el fenómeno de las redes sociales viene a darle un enfoque diferente, pero bueno, yo insisto, aunque no estoy de acuerdo con Abelardo en que los particulares o los terceros ajenos, es triste que paguen las consecuencias de esos abusos por parte o esos olvidos de nuestras instituciones, pero yo no encuentro otra forma. Pues ya te dije lo de Mikhail Bakunin, ¿no? Como que no estamos, como que él, siendo soviético y viviendo en un régimen socialista de opresión y de pobreza, porque el socialismo no fue no más que una opresión y una forma de esclavitud disfrazada, ¿no? Valga la redundancia, la muralla china, y China en particular, Cuba y todos los países socialistas, que limitados todos con cierta cantidad de insumos de alimentación, pero yo no creo que ni el presidente, ni los generales, ni los secretarios de gobierno les dieran 1 kilo de maíz, de arroz o 1 kilo de azúcar a la semana, ¿no? ¿Verdad? Así es. Totalmente de acuerdo, y sí, pues, o sea, nada más culminando precisamente con eso, ¿no? Existen otros medios además de la anarquía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos podido poner una denuncia formalmente a la dependencia correspondiente acerca de cualquiera de los temas que atavian nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros simplemente se nos revienta una llanta o tenemos un desperfecto mecánico en nuestro vehículo por un hoyo, y cuántos de nosotros vamos y ponemos la queja ante la dependencia que corresponde? Existen ahí las dependencias, ¿no? Existe el trabajo de cada una de ellas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros primero estamos informados y después cuántos de nosotros vamos y defendemos ese derecho ante la gente, ¿no? Tenemos deuda, sí, deuda que fue adquirida en contra bueno, a nadie le preguntaron, ¿no? O sea, no hubo un plebiscito, ¿no? Sí, no hubo un plebiscito, no hubo un referéndum, no hubo nada. Una consulta. Sí, no hubo una consulta ni siquiera pública, de ningún tipo. Y bueno, ¿quién de nosotros fue y puso una denuncia, o quién fue y puso una denuncia en contra de la malversación de fondos del plan de movilidad urbana o de cualquier tema que ustedes me mencionen, ¿no? Pues yo creo que seguiremos comentando esto, y les anticipo con lo que dice Abelardo, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó, pero que la próxima semana por aquí estará el licenciado Julián González Gerrel, y hablaremos precisamente de esa situación de los jueces y magistrados, en base a qué o por qué han sido puestos y en qué capacidad para ocupar un puesto de esa naturaleza, porque dado a los juicios que a veces se dan o se deben de emitir como parte de la justicia, se carece de la misma por X razones. De los magistrados, pues ahí tenemos al señor Filiberto Terrazas, que aparte de ser un personaje medio controvertido, pues golpeador de mujeres, ¿no? Y creo que a estas alturas el respeto al género pues debería de mantenerse. Entonces vamos a cuestionar eso, y en su momento pues entraremos a la historia, porque hay muchos episodios de la historia que mucha gente desconoce, hablando del porfiriato, hablando de la revolución, de los que intervinieron, de Francisco Villa, de Orozco, en fin, de todos esos personajes que de alguna manera se manifestaron e hicieron notar, como dice Javier, que aquí había un pueblo que estaba en contra de la voluntad del opresor, ¿no?
Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo, Javier, ya se nos acabó el tiempo, Abelardo. Gracias por estar aquí conmigo y pues los espero la semana que entra. Déjenme mandarle un saludo a mi esposa, a la señora Gabriela Maliachi de Garibay, pues que ha sido parte fundamental de mi vida desde hace un año a la fecha, y ya entraremos en detalle por qué causa, motivo, razón y circunstancia estoy diciendo esto, porque en agosto se cumple una fecha que para mí me trae cosas que vienen a contradecirme en todo lo que soy y en todo lo que tengo, y que vienen a ser controversiales, pero ya platicaremos en su momento. Por lo pronto, seguiremos platicando de esta locura y de estas cuestiones, y ya retomaremos el tema y el punto de los partidos políticos, dada la circunstancia de que se avecina la próxima elección el año que viene, y pues, como dicen por ahí, ya viendo el camino, pues ya veremos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos vemos la próxima semana. Su servidor, Héctor Garibay, ya saben, www.opinionpublica.tv y por el sistema ICI, canal 151, que ojalá y que se vayan componiendo las cosas y sea tal y como está prometido, que sea red nacional. Nos vemos la próxima semana.